Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar en un minuto. Ahora, siéntanse libres de unirse al canal de interpretación utilizando el icono de globo terráqueo para seleccionar inglés o español. Muy bien. Bienvenidos. Gracias por su presencia el día de hoy. Estamos tan emocionadas de recibirles. Antes de comenzar, voy a pasar la palabra al equipo de interpretación en tilde para dar el anuncio. Muchas gracias, Susan y Tony en tilde. Gracias por proveer la interpretación. Quiero darles la bienvenida formalmente a este espacio. Mi nombre es Mary Grace DeMaria. Soy la directora de programación innovadora en el Centro para la Innovación en la Organización de Trabajadores, llamado CIWO. Es el centro coordinado desde la Universidad Rutgers. Este webinar forma parte de la serie de
trabajadores organizando nuevas estrategias, la serie WINS por sus siglas en inglés, donde vamos a resaltar y llamar atención a proyectos innovadores y creativos que son para público y gratis, para todos y todes poder aprender de las experiencias, retos, logros y todo, los unos de los otros y más. Voy a moderar el programa de día de hoy. Estoy tan emocionada de poder resaltar este proyecto, el proyecto de liderazgo transformativo global. También yo he formado parte de este proyecto desde 2020 y ha sido un gran privilegio y honor ver cómo ha emergido, cómo ha cambiado, cómo ha sobrevivido durante pandemia y más allá. Antes de comenzar, si es una práctica nuestra en Siwo, reconocer la tierra en la cual nos encontramos y la labor y el trabajo que se utilizó para hacer nuestra institución. En este momento queremos reconocer los pueblos Lenni Lenape, donde estamos en las tierras no cedidas, en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y Rutgers como institución fue construida con la labor extractiva de personas esclavizadas negras. Y es importante hablar de esta historia de la tierra y del trabajo, porque en Siwo, nuestro instituto, queremos hablar en voz alta y amplificar las historias, especialmente las que típicamente son silenciadas en la corriente dominante de la sociedad, al igual que la historia de colonización en nuestro país. Así que queremos tomar tiempo para hacer esto y también queremos, hay una invitación en el chat. Si no lo han hecho, antes les invitamos a usar el enlace que hemos compartido en el chat para identificar la tierra nativa de pueblos indígenas donde residen para poder honrar esa tierra ustedes mismos en reuniones en el futuro. También queremos también agradecer a cualquier persona indígena o de pueblo indígena que esté en el webinar el día de hoy. Les agradecemos su presencia. Así que hemos hablado de la organización anfitriona, es el Centro para Innovación en Organización de Trabajadores, CIWO, por sus siglas en inglés. Pero queremos dar un poco más de contexto a lo que hacemos. Así que somos un centro que apoya los movimientos de justicia de trabajadores en todos los niveles. Así, mediante el programa Will Empower, donde la doctora Sherry Davis dirige, estamos apoyando típicamente a las mujeres de color negras e indígenas en ese programa, como líderes en diferentes niveles de su organización, o siendo directores ejecutivas, o si son nuevas en los movimientos. Queremos darles el apoyo que necesitan para mantenerse en los movimientos, florecer y también empujar nuestros movimientos con el programa Build the Bench, fortalecer el equipo, fortalecemos las organizaciones, apoyando a las personas que coordinan el día en día de las organizaciones, porque bien sabemos que los líderes no pueden florecer o prosperar si las organizaciones no son sustentables. Luego tenemos nuestro programa Negociando por el Bien Común. Es una estrategia innovadora que reúne organizadores laborales y comunitarios, instituciones del Estado e instituciones para negociar más allá de salarios, horarios y condiciones laborales, sino cuestiones para mejorar la comunidad en general, como vivienda, espacios verdes y más. Y al final, programas de innovación como este webinar es lo que apoya a organizadores, investigadores y empleadores en el movimiento que quieren hacer algo diferente, que va más allá de los límites de nuestros movimientos para hacer avanzar nuestra meta para la justicia económica, racial y de género. Esto es SIWO en general. Y también queríamos también agradecer desde un comienzo a Mary Kate y Casey desde SIWO, quienes están haciendo el apoyo para el webinar el día de hoy. Gracias por todo su trabajo y bienvenidos. Y claro, también a Susan y Tony, nuestros intérpretes el día de hoy.
Bueno, antes de comenzar, tan solo para darles un breve repaso del webinar, lo que vamos a hacer, Audra Manassi y yo vamos a comenzar y voy a presentar a Ardra en un momento, pero vamos a hacer un repaso del proyecto de liderazgo transformador global. Un repaso para darles un poco de contexto sobre dónde comenzamos en 2019 hasta hoy en día. Y tendremos un poco de tiempo para hacer esto y luego vamos a entrar en una plática tipo panel, donde las diseñadoras, diseñadores más importantes del programa trabajaron. Y vamos a comenzar muy pronto. Voy a invitar a Adra Manassi, que es gerente del programa global de SeaWorld. Y Ardra, válgame Dios, ella ha trabajado como coordinadora senior de programas y gerente de campañas de la campaña global de 16 días del Centro de Liderazgo Global de Mujeres en Rutgers. Ella actualmente se ha afiliado con el Instituto Internacional de Migración y Desarrollo en la India como becaria de investigación. Ha sido asesora política con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, donde ha organizado consultas en línea con Estados miembros de las Naciones Unidas para hablar de políticas migratorias bien manejadas, y también ha desarrollado estrategias digitales y de redes sociales para diferentes grupos de las Naciones Unidas con una universidad en la ciudad de Nueva York. Pues nos complace decir, pero también nos entristece decir que hoy es el último día de Ardra en SeaWorld. Y me encantaría, Ardra, que anunciaras antes de comenzar dónde las personas pueden encontrarte comenzando el 1 de marzo. Gracias, Mary Grace. Qué bueno estar aquí y estar aquí con el equipo. Y no puedo pensar en una mejor clausura que participar en este webinar. Voy a ir a Global Labor Justice, Justicia Global Laboral, en el Departamento Internacional, y trabajando en el convenio de la OIT 190. Nos vemos pronto, pero desde el otro lado. Estamos tan emocionados, Ardra, gracias por tanto trabajo que has invertido en este programa durante el último año. Y con esto vamos a comenzar. Y sí, vamos a comenzar desde el principio. Así que este proyecto fue comenzado por el financiamiento de la Fundación de Sociedad Abierta, Open Society Foundation, en 2019. Hubo financiamiento para SeaWorld y otros sindicatos y organizaciones con la meta de aumentar el apoyo para las mujeres líderes en todo el mundo. Y SeaWorld, sus metas específicas dentro de la subvención fue identificar y describir prácticas transformadoras recientes y nuevas aproximaciones al desarrollo del liderazgo global, construcción de redes y construcción de movimientos sindicales, con especial atención al género y raza en los movimientos raciales, laborales y justicia económica, y de reunir a líderes, a activistas nacionales y globales del movimiento laboral o sindical para aprender y compartir sobre prácticas y aproximaciones experimentales para empujar los límites, para determinar mejores maneras de mejor apoyar la creación de liderazgo. Y este proyecto fue lanzado en diciembre 2019 en la Asociación Internacional Confederación de Educación Laboral en Sudáfrica. Y el equipo SeaWorld en esta conferencia empezó a formar redes con líderes mujeres sindicales a nivel mundial. Hicimos planes de hacer una encuesta con líderes, hacer algún tipo de análisis del entorno, del contexto para determinar qué tipo de programas de desarrollo de liderazgo existían, qué hacía falta y para sostener ese trabajo y para proveer recomendaciones a la Fundación Open Society al final del periodo de subvención, para dar recomendaciones sobre cómo profundizar ese trabajo para un mayor impacto. Ahí es donde comenzamos. Y no es la primera vez que vamos a traer a ustedes una imagen increíble, que estaba en el panel para hoy, para poder ver esto
tan lindo, pero para mostrarles una línea de tiempo del proyecto, donde comenzamos, donde terminamos. Como todo el mundo sabe, hemos comenzado ese proyecto al final de 2019 y no sabíamos dentro de 2 meses iba a llegar una pandemia que cambiara todo sobre el proyecto. Vamos a entrar en la discusión, pero pueden describir este proyecto como una serie de cambios. Estábamos respondiendo y cambiando de dirección, cambiando de camino, basándonos en el contexto y en nuestros procesos de escucha. Y para días anteriores de la pandemia no se trataba de reuniones uno a uno. Para trabajar con mujeres sobre qué programas de desarrollo de liderazgo existen, qué hace falta, poder llegar a conocerlas como una organización centro basada en los Estados Unidos, empezar a conocer el contexto, porque faltábamos conocimiento, porque tenemos que hacer conexiones alrededor de eso. Comenzamos la convocatoria de estos grupos con el Servicio de Investigación Laboral con CIWO, con Educación Internacional y otros grupos, IUT y un sindicato, representantes del Centro de Solidaridad, con reuniones cada 15 días y empezamos a formular una encuesta para tratar de entender qué quiere decir liderazgo transformacional y quién es un líder transformacional y dónde están las brechas. Conversamos por 9 meses. ¿Cómo se puede convertir en líder de forma formal e informal? Descubrimos al final del proceso que hubo límites en la encuesta que nos obligaron a cambiar de rumbo. Y un límite fue que pasamos las reuniones, hablamos de terminología, palabras. Y las palabras no siempre significan lo mismo en diferentes contextos culturales y nos estaba costando ajustarnos de eso en diferentes contextos. También como una institución de investigación hay requisitos en cuanto al los el grupo que aprueba la investigación que nos obligaba a hacer cambios inmediatos y nuestro valor de poder compartir estos aprendizajes en tiempo legal, de no solo extraer información sin retroalimentar a las personas. Y después de 9 meses cambiamos de rumbo. Hagamos un taller, un módulo para fomentar la participación de líderes o liderazgos. Y para 2021 trabajamos con cohortes que se estaban creando en educación internacional y CSI con financiamiento del Open Society Foundation. Y así desarrollamos un módulo sobre quién es un líder transformacional y aprendimos a lo largo de la pandemia. Y adaptamos y creamos otro módulo que era la hoja de ruta para líderes, para aprender cómo líderes fuera de un espacio de cohorte pensaban en su travesía de liderazgo y pasamos desde la encuesta que
se trataba de palabras escritas al módulo con palabras escritas a la travesía y que es visual. Y terminamos esta gran fase de el proyecto en 2023 con un congreso convocando a un grupo de educadores en el mundo laboral y sindical, buscando y pensando en oportunidades donde las personas líderes podían desempeñarse como líderes. Y estábamos trabajando con mujeres líderes que ya tenían relaciones entre sí. Y en este módulo estuvimos experimentando con Zoom cómo hacemos un espacio participativo, íntimo, flexible en Zoom. ¿Cómo lo podemos hacer con la interpretación sin posibilidad de usar los breakout rooms, los grupos pequeños? Y diseñamos un módulo donde los participantes votaron sobre el orden de los ejercicios. Y presentamos a los participantes a Jamboard, hicimos ejercicios para arraigamiento y en el Jamboard hablaron sobre sus experiencias, desafíos durante COVID, preguntando qué necesitan para la transformación durante y después de COVID. Aquí hay unos ejemplos de los Jamboards durante las sesiones y ¿eres una lideresa transformativo? ¿Cómo sería, cómo sentiría tu liderazgo? Estas son algunas de las preguntas que hicimos a los participantes para abrir la conversación y fomentar la conversación. Encontramos mucho, aún con esta pregunta aquí. En cuanto a encarnamiento, abrió las puertas para abrir la posibilidad de pensar fuera de sus cabezas, cómo se siente en el cuerpo, que normalmente no hablamos sobre el liderazgo en ese sentido. Y aprendimos mucho sobre profundidad que sí se puede lograr en línea. Y en el panel hablaremos más sobre, por ejemplo, el uso de trasfondos virtuales. Y aunque habían participantes conectándose desde mm, distancias muy lejanas, sabemos que las experiencias de las personas han estado entre árboles o conocen la fuerza de estar donde hay fuego, hay agua y a partir de esto, pedimos a los participantes unirse con nosotros en el bosque. Les enseñamos cómo utilizar un trasfondo virtual. Y tuvimos cierto tipo de conversación en el bosque y otro tipo de conversación al lado del agua con la fogata, tratando de no dejar a nadie atrás. Así pasamos tiempo con la creación de los trasfondos virtuales porque creía mucha intimidad. Y también hablamos mucho sobre metáforas, sobre una manera que se relacionen entre sí, describir su liderazgo. Y muchas metáforas tenían que ver con la naturaleza. Y una persona dijo, yo tengo un dibujo que quiero compartir y con nuestra facilitación siempre nos detuvimos para seguir el hilo de los participantes. Mostremos la imagen del árbol y
cambiamos de rumbo para seguir esta imagen y el próximo, la próxima parte del proyecto tiene que ver con las metáforas visuales y voy a pasar la palabra a Arda. Gracias, Mary Grace. Entonces, ya se ha mencionado los cambios de grupos y la travesía desde trabajo de bilateral a encuestas, etcétera. Y descubrimos que las metáforas son la mejor manera de inspirar las conversaciones. Y quiero congratular al equipo. Fue Patricia quien entendió primero que las imágenes cuentan la historia de mejor la historia y tuvimos una diseñadora gráfica quien nos realizó las imágenes. Aquí sí se veía el paisaje y la hoja de ruta de la travesía del liderazgo en un espacio en línea y les puedo enseñar cómo se hacía el ejercicio con tiempo incorporado para reflexionar sobre la travesía. Y también aquí se ven modos de transporte y explican su travesía con estas imágenes, siempre con tiempo para reflexión e interacción en el grupo y cada participante tiene el espacio para reflexionar sobre sus travesías personales. Así que este es un mapa de un camino colectivo. Y gracias a nuestro facilitador gráfico, Teo, que nos ayudó en eso, quien puede capturar estas pláticas, el contenido de las pláticas en tiempo real, en tiempos reales. Hablando del camino, de esos mapeos de caminos de liderazgo, pues comenzó en 2022, en abril 2022, con más de 300 mujeres y grupos oprimidos por su género en todo el mundo. Eso incluye talleres virtuales y presenciales, o en un sector de múltiples sectores, grupos de solamente mujeres y también grupos mixtos. Así que esos fueron los diferentes entornos en que se llevó a cabo ese proceso. Y basado en esos talleres de la fase uno, nos dimos cuenta que hubo temas que emergieron. Por ejemplo, riesgos, seguridad y el envejecer surgió mucho. Así que hicimos una versión 2 piloto, en mayo de 2023 del año pasado. Y este mapeo de camino de liderazgo también se ha adaptado. Uno para aliados, por ejemplo, de la FIT, de la Federación Internacional de Trabajadores de Hogar, lo usó con su grupo de liderazgo, el programa Luna. Esto habla un poco de las aplicaciones del taller. Y también quiero compartir con ustedes algunas de las citas de las participantes y los participantes que completaron sus mapas de camino al liderazgo. Lo voy a leer en voz alta. Una dice, me obligó primero a pensar en mí misma mediante el marco de liderazgo y por otro, de pensar en los múltiples lugares donde yo he sido líder sin darme cuenta. Y la segunda cita dice, es importante, viene de un líder laboral importante y eso fue una entrevista con ella que hicimos y ella ha completado tanto el taller presencial y la versión en línea. Y eso es lo que dice. Ella dijo, el EJM me ayudó con la toma de decisiones, me ayudó a interrogar muchas cosas en mi camino al liderazgo. He hecho trabajo voluntario desde 2001. Se ha llevado a cambio a impactos. He tenido muchas experiencias y me he convertido en líder. Al mismo tiempo, no, pues me estoy envejeciendo. Todavía tengo energía y mientras la tengo, quiero pensar en el autocuidado, el ocio, la jubilación y en pasar tiempo con mis niños y mis nietos. Así que puede usarse como una herramienta de mucha reflexión profunda, como se puede apreciar en este ejemplo. Siguiente diapositiva. Ahora hablando de los puntos
más importantes destacados de 2023, como dijo mi colega Mary Grace, la combinación de trabajo entre líderes. En esta conferencia en Cape Town, este, en IFUIA, Federación Internacional de Asociaciones de Educación Laboral, es una sesión presencial para más de 70 participantes en IFUEA, tanto mujeres como hombres. Esos fueron instancias donde en la Ciudad del Cabo, donde realmente primero trabajamos con hombres y lo que aprendimos es que grupos de diferentes sectores, diferentes regiones geográficas de todo el mundo. Y algo que aprendimos fue que la herramienta originalmente fue diseñada para mujeres y grupos oprimidos por su género, como pueden ver. Así que nos dimos cuenta que la herramienta va a ser diferente con cada grupo. Eso fue nuestra conclusión. O sea, podría señalar o indicar algo sobre su aplicación en grupos mixtos. Y para dejarles saber, también estamos trabajando en una versión abierta de uso universal, a que todos ustedes pueden empezar a usar en sus propios contextos también. Siguiente lámina. Y eso fue el mapeo colectivo al liderazgo que se hizo en el taller con IFUEA. Y Teo hizo la síntesis de la plática en este mapa. Y podemos escuchar más tal vez en el panel. Así que al lado de esa conferencia IFUEA en la Ciudad del Cabo, también reunimos a más de 30 educadores laborales sindicales desde 15 organizaciones y 22 países, incluyendo América del Norte, Centroamérica, el Oriente Medio, Asia y África. Y se centró la conversación en el desarrollo de liderazgo con un marco de género y cómo se ve el liderazgo transformativo. Fue parte de la conversación. Y podemos entrar en más detalles en el panel, pero algo que surgió fue la idea de facilitación emergente. Así que, por ejemplo, entramos en el salón con un programa muy extensivo y muy detallado que habíamos trabajado durante meses. Pero nos dimos cuenta que en las sesiones, algunas de las prácticas que usamos fueron, por ejemplo, hacer teatrillos. ¿Quién es el líder tóxico y cuál es el líder transformador? O usando otros ejercicios de reflexión o prácticas en grupos pequeños. Así que de alguna manera nuestro programa detallado fue un documento vivo y cambiante sobre la marcha y fue co-creado ese programa con las y los participantes. Así que quería yo mencionar eso también. Y también podemos entrar en más detalles durante el panel. Así que voy a detenerme aquí. Gracias, Audra. Qué buen comienzo y espero que esto les haya dado algo de contexto antes de entrar en los detalles. Ahora quiero invitar a nuestro panel aquí al escenario. Vamos a invitar a Dr. Sri Davis aquí a la tarima. La doctora Sri es la directora coejecutiva de CIWO y la codirectora del programa Will and Power, como mencionamos antes. Ella es profesora de práctica profesional con la Facultad de Relaciones Laborales y de Relaciones con Empleados. Ella es nacida en Atlanta, Georgia, estudiosa y activista, tiene doctorado en estudios norteamericanos y del Instituto Postgrado de la Universidad Emory y una maestría en estudios de mujer en Ohio State y también una licenciatura de Spelman College y también ha sido una representante sindical en Washington, D.C. de SEIU y también ha participado en ese proyecto desde un comienzo y le damos la bienvenida a Cherie. También le invitamos a Patricia Muñoz, que es una coordinadora senior de programación en Sewell. Pat tiene más de 30 años trabajando en medios y comunicaciones. Su trabajo le ha llevado desde su país natal de Argentina hasta Europa y luego a los Estados Unidos, experta en la comunicación visual. Pat ve el reto de los nuevos lenguajes de redes sociales como una oportunidad de formar conexiones y aumentar nuestro conocimiento a nivel mundial. Pat cree que la conexión humana
está entrando en una nueva era con la tecnología y siempre existente necesidad humano de formar contacto con los demás. Sus logros académicos incluyen una investigación posgrado en la Universidad Navarra en Pamplona, España, y fue nombrado por su pueblo natal, Mar de Plata, como la embajadora honorífica. Se ha casado con Sebastián, quien queremos mucho, un chef argentino, y tiene dos hijas maravillosas, Sophie y Emily, una de las cuales acaba de casarse la semana pasada. Así que felicidades, mamá Pat. También queremos invitar a Nina, quien Nina Benjamin es la gerente del programa de género en el Servicio de Investigación Laboral basada en la ciudad de Cabo, en Sudáfrica, donde es responsable de la recaudación de fondos, investigación, diseño, implementación e evaluación de programas de género con los sindicatos y las mujeres en el mundo del trabajo. También ha trabajado como coordinadora de Centro de Estrategias para la Universidad de Caña, donde coordinó programas que apoyaba a las organizaciones basadas en las comunidades con la defensoría e incidencia en pro de los derechos y el acceso a los derechos socioeconómicos. Ha sido investigadora en la Unidad de Políticas Educativas y Centro de desarrollo académico en la Universidad del Cabo Occidental y facilitadora de educación de adultos en la Universidad de Ciudad de Cabo, una maestra de secundaria y facilitadora de teatro comunitario. Se unió a género en el trabajo como asociada en 2008 y tiene grados de posgrado en educación y teatro comunitario. También ha publicado extensivamente en el tema de empoderamiento de mujeres y equidad de género en el mundo de trabajo. Bienvenida y qué emoción contar con tu presencia el día de hoy. Siguiente, vamos a invitar a Nosipo Tuala. Ahora, hola, hola y bienvenida. Y Nosifo, ¿dónde estás? Es una educadora e investigadora en el Servicio de Investigación Laboral, que es una organización sin fines de lucro de apoyo sindical que se especializa en investigación, formación, diálogo y que facilita educación participativa para el movimiento sindical y las comunidades en Sudáfrica. Nosifo es una activista de género y tiene pasión sobre el trabajo con mujeres y hombres en los lugares de trabajo y en la comunidad para construir culturas de igualdad de género y justicia social. Anteriormente, Nosipo fue participante en el programa de acción de género y aprendizaje en Sudáfrica y en su tiempo libre le gusta nadar, leer y pasar tiempo con su perro. De maravilla. Y por último, pero no menos importante, vamos a invitar a Teo Sari. Un saludo. A ver, Teo, voy a presentarte sin leer porque te conozco y te quiero en muchos contextos. Así que Teo es, es una persona libre de género y se basa en Albuquerque, Nuevo México. Es artista, facilitadora gráfica, apuntadora, activista cultural. Teo es triple Capricornio, lo voy a decir también. Es facilitadora de colectivos también y ha participado en este proyecto desde 2022 y mientras, porque nos acercamos con ella de manera muy humilde diciendo, tenemos una idea y esperamos que tu cerebro y mente podría ayudarnos a crear una nueva realidad. Y Teo, puedo decir con certidumbre que tu arte y, y tu visión realmente llevó ese proyecto al próximo nivel y te agradecemos mucho por tu presencia. Gracias por estar aquí. Bien, vamos a comenzar con el panel. Vamos a comenzar. Entonces ya están aquí porque han tenido papeles tan importantes y profundos en este proyecto desde 2019. Entonces, para comenzar, quiero preguntar a las personas quiénes comenzaron, las tres personas originales, Nina, Nosifo y Cherie, a que hablen sobre cómo fue comenzar el proyecto y conociéndose por primera vez en 2019, a comienzos de 2020, qué esperaban aprender
cuáles eran sus expectativas y por qué escogieron o optaron por comenzar con mujeres líderes en este trabajo transformativo. Un saludo a todos y a todas, todes. Feliz día de jueves y gracias por reunirnos todos y todas, Mary Grace. Aprecio mucho la oportunidad de reflexionar y gracias a todos por su presencia para poder tener esa conversación públicamente. Creo que algunas cosas importantes es que hay que nombrar que hubo un paladín, una persona que ha pensado en esto, que tal vez ya no está en la llamada, pero Lily Romero Austin fue consciente de programación de Sewell con el programa Build the Bench, fortalecer el equipo que mencionó Mary Grace antes. Extendió la mano con Marilyn Snyderman, nuestra co-directora ejecutiva en aquel entonces, y preguntó, al parecer, ustedes están notando y respondiendo al hecho de que hay más mujeres y mujeres de color, no blancas, en los puestos secundarios a nivel nacional y han dado programación para esto. Will Empower, nuestro programa apenas comenzó de liderazgo femenil en los sindicatos y estaba atendiendo algunos cambios a nivel nacional sobre el liderazgo de las mujeres en los sindicatos, pensando en las mujeres en lugar de trabajo de ese modo. Nos pidió si pondríamos atención y arrojamos una luz sobre esto en comunicación con personas que estaban operando a nivel global. Y también quiero nombrar que en este momento, en aquel momento, fue un poco más abierto el tema, no habíamos decidido, no teníamos instrucciones para ir a conseguir información específica, sino levantar una encuesta con todo el entorno y contexto. Ayúdenos a entender y pensar en esto. Y como gerente de programas con la Fundación Open Society, pensar en esto, ayudarnos a compartir lo que ustedes aprenden. Y al comienzo fue una cuestión muy borrosa, sin saber cuál iba a ser nuestro destino final específicamente, pero sabemos que tenemos que entrar en conversación con otras personas que o estaban pensando en ello. Y tuvimos que también anclarnos fuera de Estados Unidos, que no íbamos a hacer un proyecto basado en Estados Unidos. Y por dicha, hubo un congreso de cada 4 años y con la ayuda con IFUEA estaba realizando su congreso y la secretaria general, en ese momento, ella y yo con Marilyn Snyderman asistimos a ese congreso y logramos entrevistar a mujeres participantes en ese congreso como forma de comenzar. Y ese fue el momento donde ah, ajustamos el enfoque y tuvimos claridad en una reunión desayuno con Nina Benjamin. Nos ayudó a anclarnos mucho más. Y en ese momento que Nina y Marilyn y yo comenzamos a reunirnos, es muy importante cuando no saben qué ordenar las cosas, entramos en conversación, fortaleciendo relaciones y conectando con diferentes redes en 2019 y quiero dar la palabra a las demás para aportar. Gracias. Quiero reflexionar sobre la reunión inicial en diciembre de 2019 en el Congreso en FUEA. Me dijeron que alguien quería entrevistarme y me dijeron que se trataba de liderazgo y yo dije, ay no, esto se va a tratar de todos los problemas y todo lo que ellos y ellas no sabemos, etcétera.
y tuve una conversación muy difícil, pero cuando me reuní con Sherry, sentí una frescura y apertura en la conversación. No se trataba de todos los problemas que tenemos como mujeres y tenemos que buscar liderazgos para resolver estos problemas. No, fue una introducción a algo donde vamos a experimentar, vamos a intentar. Vamos a comenzar hablando de nuestras experiencias, porque hubo una gran gama de experiencias en Estados Unidos y en el contexto africano. Nina podría hablar más despacio para propósitos de interpretación. Y lo que sucedió entonces fue que en esa conversación inicial nos acercamos a la idea de liderazgo en mujeres de forma diferente. Y, o sea, no como que las lideresas no tenían tal cosas y que íbamos a ofrecerles cosas. No, más se trataba de transformación que no explica mucho, pero a través de la idea de transformación y una actitud y un abordaje de que vamos a conocerles, escuchar con cuidado y a partir de ahí y la experiencia propia de las mujeres, vamos a aprender qué significa la transformación y ahí sí abrimos la posibilidad porque nos conectamos con nuestra experiencia en Sudáfrica, donde nos estamos tratando de crear una em- energía de transformación y dejar atrás las viejas ideas. Y esto presentaba una oportunidad entre diferentes regiones y naciones y conocer diferentes experiencias y pensar en transformación no solo como una definición, sino como algo que puede crecer con la imagen de crecimiento y florecimiento. Gracias, Nina. Cuando primero conocí a Cherry, fue muy emocionante, pero también sentí ansiedad porque todo el mundo que se te acerca viene con sus propias ideas. Pero ella me tranquilizó porque nos dijeron que su abordaje era experimental. O sea, no traían algo ya hecho donde iban a mantener poder y control. Y eso me sorprendió que no querían hacer eso y me emocionó la forma tan calmada eran Sherry y Ardra, que también estaban muy abiertas a sugerencias y venían con esto para invitarnos a cofacilitar y ver lo que podíamos crear en conjuntas. Y para mí me afirmó y me tranquilizó rápidamente. Me di cuenta que cuál era su intención y logró realizarse en un programa que hasta hoy en día me impresiona con su flexibilidad y apertura como programa. Y justo después de conocernos, vino encima COVID y tenía miedo si íbamos a poder realizar el programa. Pero una vez que comenzamos las entrevistas y pensamos en ese momento que íbamos a tener una junta asesora grandísima, pero con las pocas
entrevistas que realizamos durante COVID nos dio a entender la importancia del momento y la importancia de crear esto en los países con quienes íbamos a trabajar y también la importancia para mí especialmente porque yo nunca había trabajado en línea, yo había sentido terror ante computadoras, yo no sabía cómo me iba a llevar, pero esto me ayudó a lanzarme de forma bien tranquila en la tecnología y la facilitación en reuniones. Pensé que iba a ser difícil, pero inmediatamente al trabajar con un equipo que sabe cómo crear, como Pat, y a otras personas que saben cómo crear un espacio vivo con los sonidos, etcétera, que me tranquilizó muchísimo. Me encanta esta presentación tranquila de Nocifo en todo esto, porque COVID representó una transición duro y doloroso. Sin embargo, entre nosotras buscamos las aperturas y oportunidades de forma más tranquila. Me encanta, Nocifo, que estás reconociendo las diferencias en poder en las relaciones. Quiero preguntar si podemos pasar a hablar sobre cómo empezó a desenredarse. O sea, se construyó confianza entre el equipo en cada paso y cada cambio en el proyecto. ¿Cuáles fueron algunos de los cambios de dirección en el equipo? ¿Qué aprendieron de estos cambios y cómo hace este equipo para seguir conversando sobre las cosas más importantes en cada etapa del proyecto con estas líderes o estos líderes? ¿Quién quiere comenzar? Quiero hablar sobre el cambio de dirección que mencionaste anteriormente. Comenzamos tratando de entender cómo se vería, cuál sería el sabor, el sentir del liderazgo. Y queríamos preguntar a las personas, Nosifo habló de una serie de entrevistas hablando con personas que conocíamos y preguntamos sobre sus experiencias inmediatas que tenían que ver con COVID y eran líderes experimentados con las preguntas que ya teníamos y algunas preguntas nuevas, pero queríamos escuchar de otras personas y escuchar una voz más amplia y se habló ya sobre el cambio de rumbo l- desde la encuesta y intentamos hacer cosas que no eran posibles hacer con la encuesta. Co- O sea, algo distinto a buscar respuestas a través de investigación. En vez de conviamos a un proceso más participativo, mientras durante la cual la gente iba aprendiendo y cambiando su abordaje y seguir usando la encuesta, pero de forma más corta y hacerla más fácil de utilizar, porque eso es difícil. Un momento clave fue darnos cuenta que la encuesta no tenía el propósito, porque fue una exploración colectiva y participativa que es muy difícil con el formato de encuesta. Los talleres en línea fueron muy útiles. Una lección clave de los talleres
era que éramos grupos muy grandes con tiempo limitados. Yo sé que todos sabemos estos límites y entramos con preguntas muy claras, pero cuando la gente habla, tiene que responder a preguntas formuladas con anticipación y responden de una forma limitada por el discurso. Y esto limita de lo que pueden hablar. Y están entre sus colegas. Y uno se dice que no me voy a censurar, pero sí hay una censura de verdad. Y logramos tener conversaciones dinámicas, pero nos dimos cuenta que hacía falta una reflexión más profunda, más allá de hablar, que traía a colación la persona integral. Porque la identidad del trabajo no refleja toda la identidad y el liderazgo transformacional tiene que reflejar la identidad entera de la persona. Necesitábamos una herramienta que permitía una reflexión más profunda. O sea que no solo iba a hablar como una persona de sindicatos, podía hablar como una persona integral y entender lo que significaban mis experiencias y explorar las experiencias. Y de ahí encontrábamos las semillas de lo que podía ser la transformación. Y también quisiera agregar que hay un aspecto de contexto que sucedió. Así que con COVID, inicialmente pensamos ir a reuniones regionales que ya estaban programadas, tratando de incluir en esos espacios tanto para conectar y formar redes, pero también para poder escuchar y escuchar a las personas en aquellos espacios y sabiendo que eso tenía que ser un proceso cualitativo basado en las relaciones, si es que realmente queríamos tener reflexiones auténticas sobre cuáles son las experiencias y, y algo que hemos visto, las personas están reflejando el puesto o el rol en que se encuentran y no solamente las prácticas que traen de modo orgánico, habiendo cambiado de enfoque, y ahora estando en línea en Zoom, la necesidad de conexión que tienen las personas fue muy grande. Así que bajo cualquier otra circunstancia, probablemente no hubiéramos podido hacer algo así en Zoom, comenzando de modo virtual, en línea, porque las personas estarían más involucrados en los aspectos presenciales. Pero en ese momento, en este caso, todo el mundo estaba buscando formar conexiones en línea. Así que esto nos creó oportunidades para nosotras poder hacer conexiones con más personas, utilizando todas las redes, distintas redes que teníamos, y así trabajar desde un centro hacia afuera. Las personas tenían una experiencia y luego decían, quiero conectar esto con aquel grupo, otro grupo, o aquí otra persona con quien puedes comunicarte. Hicimos un poco de trabajo deliberado para hacer esas conexiones cada vez más grandes, comenzando con algo pequeño, para poder hacer más grande el grupo, pero tenemos que buscar formas, relaciones de confianza a través de la red en nuestro equipo de cofacilitación. Así que como dijo Mary Grace al hablar de la línea de tiempo, comenzó con dos contrapartes anfitrionas, porque nos conectó Lainey con Madeline y con Maria de Educación Internacional y CSI, quienes esperaban que este grupo de personas participantes a nivel global
donde nos permitieron hacer un taller. Empezamos a dar forma a aquello con Madeline y María. También estamos apoyando el trabajo de Adriana Paz como becaria de la Fundación Open Society, quien estaba haciendo trabajo de liderazgo de mujeres en Centro y Sudamérica, y mediante esa formación en relaciones ahora estamos trabajando con Adriana también en pensando y dando forma, ahora con el apoyo de ella también. Así que fue tanto un proceso orgánico, pero con la intención de formar y sostener relaciones y poder escuchar las unas a las otras para poder darle forma. Y típicamente no tenemos la habilidad porque el ritmo a menudo en nuestros movimientos es tan rápido que este tipo de formación de relaciones, que no solamente tenga que ver con lograr hacer quehaceres, sino pensando de modo intencional. Si estamos reuniendo a las personas a través de las fronteras, límites, contextos, idiomas, si vamos a invitar a todas estas personas a un espacio colectivo, tenemos que ser muy intencionadas para la creación de un contenedor en el cual realmente pueden participar y formar parte de él. Creo que tenemos que nombrar que COVID hizo que las cosas, el ritmo se alentara mucho o que se hiciera cada vez más lento para poder tener y disfrutar del tipo de participación que sí pudimos hacer al final en el proceso. Y también quería agregar a lo que dijo Sherry. Estaba hablando de la idea de un contenedor que creamos. Muchos de esos cambios y la combinación de esas decisiones de cambiar estrategias realmente llegó a un momento importante en la sesión estratégica global. Y creo que en esa reunión de más de 30 educadores laborales, quienes estaban trabajando en sectores ya más feminizados, a cambio de los sectores en los cuales las mujeres son una minoría, por ejemplo, los oficios de construcción. Entonces, ¿qué pasa en ese espacio cuando se reúnen diferentes sectores? ¿Cómo se ve la transformación en diferentes contextos? De que estamos también explorando distintos contextos también y quería yo mencionar aquello también. Gracias por mencionar esto. Un cambio importante en este proyecto que tuvimos que hacer fue pasar desde las palabras a las imágenes. Y eso sucedió bastante temprano en el proceso, bueno, a mediados del proyecto. Y creo que hemos de entrar en ese tema también ahora. Teo y Pat tal vez pueden comenzar y tal vez si otra persona quiere hablar, ¿qué aprendieron sobre la facilitación para la transformación o la de liderazgo para la transformación cuando se relaciona con las imágenes visuales? ¿Qué tienen que ver? ¿Qué aprendieron ustedes de incorporar los aspectos visuales en este proyecto? Bueno, inglés no es mi primer idioma, así que, pero soy periodista, así que me gusta usar palabras, pero yo vi que el inglés fue para mí una barrera. Así que romper esas barreras, una manera fue el uso de imágenes y desde un comienzo empecé a empujar, vamos a usar y trabajar con más imágenes y creo que y el mapeo de liderazgo que Teo nos otorgó, una herramienta maravillosa utilizando a través de distintas metáforas y culturas y más que personas escribiendo y hablando fue ese sentimiento. Es una sensación, todo el mundo sabe cómo se siente caminar en tacones o caminar con chanclas. Así que recobramos todo esto y fue muy rápido y muy, muy rápido. No tenemos que dar muchas instrucciones con esa actividad. Y uno de los cambios que hicimos fue de nuestra parte como el equipo facilitador, es que cuando enfrentamos muchos retos, pero específicamente en el lado tecnológico, nos dimos cuenta que personas que estaban haciendo los modelos estaban trabajando de sus teléfonos. Así que tenemos que cambiar para poder trabajar en teléfonos, porque nosotras estamos en nuestras casas con computadoras, pero no todos los participantes estaban en esas, sino trabajando con teléfonos. Así que, pero para vivir el reto y realmente vivir lo que están viviendo las y los participantes al diseñar las herramientas también fue importante.
Gracias, Pat. Si puedo compartir más, creo que al comenzar con el diseño de este mapeo de travesía de camino, su apertura para darles espacio a los participantes, ir más allá del molde, pensando en liderazgo, su papel en su sector. Alguien compartió antes que a menudo se limita mucho por las expectativas de las personas, dependiendo en con quién trabajan o cuál es su puesto actual, pero ya que las personas fueron más allá de esa mentalidad, usando el mapeo de camino, pensando más allá y podían pensar, por ejemplo, cuando era niña y trabajaba en mi iglesia y luego cuando empecé a organizar como estudiante universitario, entonces empezaron a pensar nuevas cosas que surgieron que tal vez no hubieran sugerido sin las, las pautas visuales. Sí, fue muy interesante y creo que algo que más o menos pudimos trabajar en acción, cambiando en el momento. Y Pat, tú realmente representaste una cosa, un aspecto muy importante porque personas decían que no puedo dibujar o no puedo usar el Jamboard. Las personas hablaban de sus caminos y nosotros agregamos sus dibujos o hicieron sus mapeos en WhatsApp y lo enviaron al grupo. O sea que había muchas maneras de participar en lo visual, no solamente había una sola manera. Por ejemplo, si tu conexión al Internet no fue tan buena, no significaba que no podías participar de lleno. Creo que el equipo siempre estaba pensando en mantener el contacto con todos para que todo el mundo pudiera trabajar con esos aspectos visuales y esto nos ayudó mucho a que las personas se vieran y compartieran sus propias historias de modo creativo y utilizando las metáforas visuales de modo creativo también. ¿Alguien más quisiera aportar algo o hablar más de ese aspecto de accesibilidad que inevitablemente entró ambos años en ambos proyectos? ¿Qué hicimos para que todo el mundo pudiera participar? Y también hubo momentos en que Pat, tú estabas en el teléfono en WhatsApp con una persona y escribiendo o dibujando o comunicando o teniendo a alguien hablando, grabando su voz en WhatsApp y lo poníamos en el Zoom, pues haciendo todo eso. Y creo que es bien natural y tiene sentido cuando hablamos de las imágenes visuales, hacer una conexión con la accesibilidad. También entró en esa conversación, pero también quiero darles la palabra a ustedes. Shuri, parece que quieres decir algo. Si quiero nombrar lo que tú estás diciendo también, recalcar, no fue un, un show, una actuación, sino queríamos escuchar y hacer que se escuchen entre ellas. Una cosa es que lo diseñamos intencionadamente con que las mujeres se sintieran cómodas compartiendo hasta la profundidad de su propia comodidad. Y eso quiere decir que buscábamos encontrar a las personas tal y como se encontraban, porque realmente, genuinamente queríamos escuchar cuáles son las barreras, qué son las barreras que han superado, por qué están haciendo el trabajo y el cómo lo hacen. Y por otro lado, ya dada la herramienta, aprendimos cosas dentro de 5 minutos que algunas personas no aprenden durante 2 días de reuniones. Y lo que escuchamos las personas fue que la razón por la cual no puedo creer que lo voy a compartir con otras personas, tal detalle, nunca he compartido esa información antes y típicamente lo he compartido porque nadie me lo ha preguntado antes. Así que hay un aspecto ahí de tanto buscar crear un espacio en que las personas se sentían cómodas compartiendo una verdad auténtica de su propia experiencia, qué es lo que les ha ayudado y es lo que les ha inhibido, y también sintiendo la seguridad de poder hacerlo. Creo sencillamente que hay un aspecto del ritmo, un aspecto de nocipo, arraigándonos con una práctica de arraigamiento hoy en el espacio. Y también la sensación, o sea que hay dos aspectos de la magia que Nocipo trae
si bien son dos cosas, es tanto ayudar a las personas a entrar, a arraigarse, enraizarse y prepararse para tener las conversaciones que queremos tener y también la sensación y poder ver cuándo tenemos que tomar una pausa, volver a arraigarnos, centrarnos y hacer un cambio. Y contaron con un equipo suficientemente grande tras bambalinas para poder dar los apoyos necesarios. Así que no fue una perspectiva este, desde, desde una perspectiva de adaptaciones, sino, como dijo Madeline, hay que prepararnos para no estar preparadas. Y eso requiere de mucha confianza, requiere de la formación de relaciones entre el equipo y también requiere la intención de no solamente hacer las cosas para poder hacerlas y ya, sino realmente escuchar qué están viviendo las personas en sus propios contextos, en sus propios idiomas, desde hablando desde el yo y tener la voz en voluntad de poder hacer esto bien. Por eso es una de las razones por las cuales todavía tenemos personas que siguen conectadas con qué va a ser el próximo paso y qué va a seguir a lo siguiente. ¿Podría yo solamente agregar? Vi que se mencionó en el chat que todo parece muy intensivo en cuanto a los recursos y creo que lo que el mapeo de liderazgo, de camino de liderazgo es, creo que en esas conversaciones parece que todo el mundo tiene que utilizar ese mapa, pero puede haber otros tipos de herramientas. Lo que también queríamos expresar, algunos principios que tal vez informaban el trabajo que hacíamos, porque ciertamente la transformación se trata de la imaginación. La imaginación nos da energía. No habrá transformación si existes dentro del problema con la cabeza abajo. Tienes que soñar, tener ilusiones y los sueños pasan por las imágenes y es esencial a cierto nivel poder soñar usando imágenes, pero también trabajar en lo concreto. Algunas herramientas que fueron usadas en esto fue imágenes concretas. De alguna manera estabas realmente soltando el pensar que qué es lo que queremos expresar con el liderazgo transformativo. También utilizamos una herramienta y creo que porque estuvimos muy conscientes de la importancia de crear aprendizaje y viendo la persona de forma integral, se trataba de cabeza y corazón y viendo los impactos en la toma de acción. Este principio se encuentra en una idea de crear la experiencia tanto corporal como intelectualmente al crear un espacio de participación desde donde se encuentra. Hay que ir más allá del contenido y el conocimiento formal para entender cómo se cree el conocimiento y sentido. Y todo esto pasaba durante COVID, un tiempo de mucho trauma y un tiempo donde estuvimos, como yo, aprendiendo a usar la tecnología que no nos dejaba atrás. Me acordaba que en una sesión había una mujer con alguien detrás enseñándole cómo utilizar la tecnología y creo que la trayectoria de liderazgo creaba un espacio para fomentar el aprendizaje y de poder hablar sobre estos retos sin sentirnos juzgados. Y esto nos permite sacar de este espacio de sentirnos integrales y sostenibles.
y aprendimos no solo de facilitar el espacio y la tecnología, también herramientas. O sea, algunas eran mujeres lideresas en los sindicatos laborales, pero estaban utilizando cosas eh, entregados por otras personas y no tenían sus propias ideas o también a veces estaban en llanto porque su tecnología no funcionaba y tuvieron problemas de conexión de la batería, etcétera. Pero esta es una herramienta para hacer conexiones con las personas y experiencias y les da la oportunidad de compartir sus experiencias. Y fuimos muy conscientes de no crear un proceso extractiva. Entonces, así fue muy fácil integrarnos y sentirnos preparadas en todo momento. Ah, una lista de verificación en una lista antes del webinario, Nocifo incluyó esto de cabeza, corazón y manos y es muy importante para que las personas se sientan integrales en un momento donde sus vidas estaban totalmente expuestas y tu forma de facilitar y ayudarles a las personas a sentirse así. El espacio fue muy poderoso con ese abordaje, tanto con la facilitación muy integral en cuanto al cuerpo entero. Tenemos unas preguntas más y que se nos va el tiempo y queremos terminar con la mención de la creación del equipo y las interrelaciones fueron muy importantes. Y Madeline, otra compañera, decía que estuvimos preparadas para no estar preparadas en Sudáfrica. ¿Y qué significaba eso? Entonces, ¿qué fue posible debido a la confianza entre este equipo de facilitación? Entonces, tu pregunta es, ¿qué hizo posible la confianza? Mm, ¿Sabes, Nina? O sea, en dos sentidos. ¿Qué es lo que no hubiéramos podido hacer si no fuera por la confianza entre nosotras y a la vez qué permitió esa confianza? Tuvimos una conversación interesante sobre una herramienta, utilizar una herramienta. Y si piensas que la trayectoria de liderazgo funciona, funciona porque es una herramienta. Hay que explicar cada detalle, dónde pararse, etcétera, antes de que funcionara, no. Pero nuestra experiencia es que una herramienta es una herramienta y lo que se hace con la herramienta es lo que importa. Entonces, como equipo de facilitación, o sea, aún el proceso de crear la herramienta fue un proceso de co-creación. O sea que estás modelando un tipo de liderazgo, diferentes
aportaciones, diferentes maneras de ver las cosas, diversidad, y estuvimos modelando cómo se podría ver el liderazgo. Entonces, yo creo que la eficacia de la herramienta, pienso en el proceso de facilitación. Y en cuanto a la trayectoria del liderazgo, es algo que realizamos nosotras mismas. Entonces, hubo autoconocimiento, no solo cómo va a funcionar con otras personas, sino con nosotras. Y también ese contenedor que mencionamos, que tenemos que crear esto para nosotras primero. O sea, tenemos que hacer para nosotras lo que pretendemos hacer para las demás. Pero es más difícil encarnar esas prácticas nosotras y estuvimos haciendo el intento y esa intención creo que ayudó a crear la confianza. Entonces, sabía que no eras algo que estaba diciendo y sino que también me sentí incómoda, o sea, podía imaginar cómo se sentía las otras personas, qué estaban pasando con ellos o ellas. Diría también que todas esas conversaciones de las 3 de la madrugada, algunas veces solo compartimos lo de COVID, ese evento enorme que nos unía, nos daba tiempo para conectar, conocernos y confiar mutuamente. Y dimos el poder a los participantes, o sea que podían decidir el orden de las actividades, los modelos, o sea, la transformación también es libertad. Cuando se siente libre se puede transformar. Entonces también sentimos la libertad de no tener una agenda cada semana, de decidir de qué íbamos a hablar y qué íbamos a escuchar. Este es uno de esos momentos fantásticos donde empiezo a ver ciertos temas que salían de la hoja de ruta de la trayectoria y Tea, no sé si podrías captar en tiempo real lo que estás saliendo de las conversaciones y captar las imágenes y nombrar estas cosas en las hojas de ruta o mapas. ¿Podrías compartir un poco de este proceso? O sea, a explicar algunas de las cosas que surgían de estos contextos cruzados que podrías explicarnos en cuanto a apoyos. Sí, también estaba pensando en eso y viendo cosas que salieron en el Congreso de IFWEA, o sea, aún con el mapa, dándole el espacio para estar dentro de sus propias historias y hablar la verdad sobre eso. Entonces, yo como escribana estoy escuchando esos hilos y esos guiones trato de notar y escuchar lo que está como motivando a cada persona a su propia trayectoria de liderazgo y, o sea, los procesos, aún sin usar esa palabra, y ver lo que se estaba transmitiendo de diferentes maneras. Y creo que algunos de estos componentes se trataba de escuchar a las personas compartiendo sobre sus trabajos y sus familias y dándome cuenta que este es un momento donde debo tener valor. Y esa fue parte de mi transformación en
empezar a asumir liderazgo, porque aún con diferentes nombres y contextos, donde cada uno tenía que sentir su propio poder, sentido propio, etcétera, es importante. Entonces, cuando se trata de liderazgo transformador o liderazgo encarnado, es donde buscamos los momentos donde sentían eso de forma profunda. Entonces estuve pensando en la visión y imágenes, cuestiones visuales. Quería hacer eso para ellos, especialmente para personas que tienen ya mucho tiempo de ser líderes y pensando en cuál sería mi papel de aquí en adelante, cómo voy a fomentar o promover a nuevos liderazgos y eso requiere visión y una vista hacia el futuro y como mencionó Nina, la imaginación y a veces este es el hilo que nos jala hacia adelante. Tantas cosas visuales y al compartir estos temas empezó a profundizarse más sobre yendo más allá de lo que se compartía en los talleres o sesiones, que las personas podían darse cuenta que esto tenía un impacto en otras personas o yo me sentía igual, aún con diferentes experiencias, o sea, tratando de notar esos temas universales. O sea que estamos creando relaciones hoy y en este momento y espacio a la vez que estamos creando relaciones para el trabajo que viene. Aquí me quedo. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias. Ay, Dios mío, no puedo creer que se agota el tiempo. Tenemos una pregunta que sí queremos hacerles. Nos anima mucho si podrían am, quedarse un par de minutos más. O sea, hubo una pregunta sobre cómo hacer intencional y crear espacios incluyentes en línea. Si pueden hablar a cómo hacer eso en línea y cuáles han sido los aprendizajes. Tal vez puedo comenzar. Hubo una pregunta que Madeline estaba. ¿Cuál fue el dicho? Ah, ser preparados para no estar preparados. En los espacios virtuales hay un nivel de preparación en general, mucha preparación en general, pero en el espacio virtual hemos visto que de hecho puedes hacer guiones muy detalladas sobre qué quieres, porque el tiempo es muy corto, tenés que ver temas tecnológicos, tienes que tener respaldos, así que usas guiones hasta quién entra cuando, no es un proceso que nada más fluye. Y luego tienes la intención de tener un espacio que sostiene al grupo, que fluya. Así que estás trabajando con ambos. Y conforme pasa el tiempo, acumulas todo un rango de cuestiones. Por ejemplo, tener WhatsApp como respaldo, contando con la música, cosas que todas usamos. Hicimos ejercicios para arraigarnos y centrarnos, pero tienes que tener los tiempos muy claros y con la intención muy clara sobre qué quieres que las personas hacen. Es observación, es centrándonos o arraigándonos, es tomar en cuenta un espacio muy diferente y planeando, programando todo lo que se pueda y luego contar con un equipo con la suficiente confianza con los aspectos tecnológicos para poder hacer cambios en el momento cuando sea necesario.
Yo creo que para mí el reto más grande siempre ha sido mantener el silencio y no llenando el silencio con mi bulla o ruido. Creo que lo más difícil en lo virtual es el silencio, porque el silencio también va con la pantalla en blanco. La conectividad de las personas no te permite ver los unos con los otros, pero trabajando entre personas como equipo y poder sostenerse, esperar a que una persona se conecte sin ir demasiado rápido y sin preocuparte con quién salió de la llamada, porque antes había 50, solamente hay 20. Todo esto juega con uno y te afecta. Estábamos ahí, estaba conectada, si no, y tratas de fomentar la participación con todo lo que tú puedas. Y tenía yo que exhalar después de escuchar esto. Sí, sí, a todo aquello. Tan solo los retos, desafíos que seguimos enfrentando. Tiene mucho sentido cuando las personas no pueden estar en video gracias a temas am, de banda ancha. ¿Cómo puedes conectarte con de diferentes maneras? ¿Cómo puedes utilizar un grupo de WhatsApp a la par de la llamada de Zoom para poder usar el WhatsApp para subir videos y chats en el WhatsApp? Tal vez no estamos interactuando en la pantalla en Zoom, pero tenemos otro lugar donde la conversación está sucediendo. Pero requiere mucha atención de un equipo facilitador para poder decir y para realmente poder pensar de antemano y confiar les unes con los otros para poder hacer cambios en el momento, para anotar. Hay otra conversación en el WhatsApp. Tenemos que ahora pasar la conversación de Zoom a la conversación al WhatsApp, donde se encuentran las personas. Creo que podemos hablar de esto al infinito, pero ¿qué tal si Shri, tú des la última palabra para poder cerrar? Pues yo sí quiero reconocer que algo muy importante a reconocer que contar con equipo de facilitación diversa, basada en diferentes contextos, también arraigado, y trabajar con diferentes organizaciones con la voluntad de, pues no hemos hablado muy explícitamente sobre género, pero comenzamos en un espacio en el cual hablamos de mujeres y su liderazgo de las mujeres. Y hicimos un cambio para decir que algo que falta es una atención al género. O sea, podemos tener sujetos, mujeres, como líderes de programas y hablar como Nina de de la falta de los déficits, de por qué no hay más mujeres en liderazgo, pero algo que sucede con relación al género y a la opresión de género en todo el mundo y las personas pueden hablar de esto, todos y todas, pero el diseño de lo que estamos haciendo tenía en mente la posibilidad de atraer y conectarnos, no solamente con mujeres, sino con personas no conformes, con los géneros y personas no binarias, y personas que son líderes no tradicionales, cuyas perspectivas podrían ayudarnos a tomar mejores decisiones. ¿Cómo podemos entonces tanto escuchar lo que están viviendo y alentando y animándoles y validándoles? Porque en muchos ejemplos las personas estaban hablando de ayudar a echar a avanzar algo, pero no nombrarlo como liderazgo. Y hay algo en cuanto al género que resulta en esto. Es muy importante en liderazgo poder decir que algunas cosas que están sucediendo no solamente pasan en tu contexto o en tu sector, porque tal vez no importaba si te encontrabas en los oficios de construcción a cambio de una trabajadora del hogar, que tal vez tú vivías el género de modo muy particular. Y si queremos hacer crecer ese liderazgo, tenemos que tener una plataforma y un espacio en el cual las personas puedan desarrollarse y sentirse cómodas en la facilitación emergente de participar en conversaciones, formar redes, compartir herramientas y prácticas, retos, desafíos, fracasos y logros. Y si eso es algo que sabemos que es importante, tenemos que arrojar una luz sobre ello y que las personas que están pensando en esto tienen que estar conversando entre sí a través de distintos contextos,
fronteras, idiomas, porque ese es un reto que existe a través del mundo. Desde los más de 300 personas que participaron, la cosa que sí escuchamos es que no es fácil y sin apoyo de familia o comunidad, muchas veces las mujeres no tienen la posibilidad de entrar en esos puestos de liderazgo sin que las personas enfrenten las cosas que suceden en las organizaciones disque progresistas y centradas en las y los trabajadores y en quitar barreras y aún así están construyendo barreras aplastantes para que las mujeres y las personas no conformes con los géneros tomen su liderazgo. Y si realmente nos importa ese tema, tenemos que invertir el tiempo y los recursos en hacer una intervención que pueda permanecer. Y eso no viene de ese trabajo súper duro, sino que viene de tomar una pausa colectiva para poder reflexionar sobre qué es lo que nos trajo a los movimientos, o el trauma, u otras cosas, qué es lo que les mantiene ahí los movimientos, quién está ahí para sostenerles en su liderazgo, con quién rinden cuentas y cómo podemos crecer e invitar a más personas y atraer a más personas para hacer los cambios de intervenciones que tanto queremos. Es con esto, con esta intención, esta pasión y este responsabilizar, es por eso que las personas están haciendo trabajo, porque es muy difícil. Así que quería yo nombrar eso, es muy importante. No solamente es el desarrollo del liderazgo, no solamente es el liderazgo transformativo y su desarrollo, sino realmente pensando en la manera en que el género tiene un papel tan clave en mantener a las personas que podrían cambiar la conversación por completo fuera del salón. Y nosotros queremos estar apoyando a las personas a tener más valentía y coraje en sus contextos, invitando a más personas en todo el mundo que están haciendo el trabajo valiente a que estén en el mismo salón para compartir sus experiencias y construir movimientos, porque tanto nos importa. Muchas gracias, Cherie, por hacer esa conexión y por colocar al género en el centro de todo esto. También me hace preguntar, también parece que lo que hemos hablado es crear algún tipo de red de facilitadores que están haciendo este trabajo a nivel mundial. En una próxima iteración o versión de ese proyecto, si alguien quiere apoyar esta siguiente iteración o versión, les animamos a que se pongan en contacto con nosotros porque el impulso desde IFUIA de reunir a estos educadores y facilitadores, pues ya hemos visto, nos ha ayudado a ver las brechas y lo que Cherie está diciendo, qué es posible cuando reunimos a las personas adecuadas y las personas que van a empujar y contra los límites. Tienen que estar reunidas con buena facilitación y apoyo. Ya eso va a apoyar a esas personas a tomar estos puestos de liderazgo. Así que en términos de próximos pasos, les agradecemos mucho por su participación. Uno de los aspectos también es que si quieres apoyar ese trabajo en su siguiente versión o si quieres formar parte de ese trabajo, uniéndote. O si tú conoces a alguien con quien deberíamos estar en contacto, con quien hemos de comunicarnos, pueden extender la mano a nosotros. Conmigo todo el mundo tiene el email mío y para la recaudación de fondos tenemos aquí Jackie Brown, que forma parte del equipo de CIWO. También vamos a enviarles estas diapositivas y también para su disfrutar tenemos imágenes de IFUEA aquí, un libro con imágenes animado, para darles una idea de cómo fue, cómo nos hizo sentir esta conferencia de sesión de estrategias. ¿Hay algo más que quisieran decir antes de cerrar? Por eso es lo que yo saqué de ahí y quiero dar un enorme agradecimiento a nuestros panelistas por compartir sus aprendizajes con nosotros hoy. Ustedes son brillantes y cariñosos y realmente es un privilegio enorme poder compartir espacio con ustedes sobre los cambios y los cambios de estrategia que hicimos con ustedes. Así que gracias. Gracias, Mary Grace, por moderar. Gracias a todos los panelistas por unirse.
Es un gran gusto poder estar con ustedes. Pues de maravilla. Bueno, si alguien que quiere hacer conexiones después, vamos a mantener el Zoom abierto para después, porque hay unas personas conocidas